José Mourinho acaba de tomar una decisión muy importante dentro del vestuario del Real Madrid. Se acabó. El problema entre Fede Valverde y Aurelien Tchouaméni no puede seguir acompañando al equipo esta temporada. El entrenador habló, puso sus condiciones encima de la mesa y dejó claro que hay algo que está por encima de cualquier diferencia personal: el Real Madrid. Y personalmente creo que Mourinho ha actuado exactamente como tenía que actuar. Porque aquí hay que entender algo desde el principio. Mourinho no ha llegado al Madrid para conseguir que todos los jugadores sean mejores amigos. No necesita ver a Valverde y Tchouaméni abrazándose todos los días, saliendo juntos a cenar o fingiendo una relación que quizá no existe. Eso no importa. Lo que importa es lo que ocurre cuando se ponen la camiseta del Real Madrid. Según las informaciones que han salido, Mourinho quiso conocer personalmente lo sucedido entre ambos futbolistas durante la pasada temporada. No quiso quedarse solamente con versiones de terceros. Quería entender hasta qué punto aquella situación podía afectar al funcionamiento del grupo. Y después tomó una posición muy clara. Los problemas personales pueden existir. Las diferencias también. Pero cuando comienza un entrenamiento, cuando empieza un partido o cuando el equipo necesita estar unido, todo eso tiene que quedarse fuera. Y esta postura me parece fundamental. Porque estamos hablando de Fede Valverde y Tchouaméni. No son dos jugadores secundarios que apenas participan. Estamos hablando de dos futbolistas que pueden tener muchísimo peso en el proyecto deportivo del Real Madrid. Mourinho sabe perfectamente que no puede permitirse tener una fractura entre dos piezas importantes de su centro del campo. Pero atención, porque hay un detalle todavía más interesante en toda esta historia. Mourinho habría sido especialmente claro con Fede Valverde. ¿Por qué? Porque la situación de Fede dentro del Real Madrid ha cambiado. Valverde ya no puede ser considerado simplemente como uno de los grandes jugadores del vestuario. Ahora tiene una responsabilidad todavía mayor como primer capitán del equipo. Y cuando llevas el brazalete del Real Madrid, algunas cosas cambian. Puedes enfadarte. Puedes tener diferencias con un compañero. Puedes pensar de manera completamente diferente. Pero tienes que entender que tu comportamiento también marca el camino para los demás. Y creo que eso es precisamente lo que Mourinho quiere de Valverde. Liderazgo. Fede ha tenido la oportunidad de convivir durante todos estos años con futbolistas que entendían perfectamente el peso de representar al Real Madrid. Ha visto a Sergio Ramos. Ha visto a Marcelo. Ha visto a Karim Benzema. Ha compartido vestuario con Toni Kroos, Luka Modric, Dani Carvajal y Casemiro. Jugadores diferentes entre sí, personalidades completamente diferentes, pero todos entendían una cosa: cuando llegaba el momento importante, el equipo estaba por encima de cualquier situación individual. Ahora le toca a Valverde asumir esa responsabilidad. Y esto no significa convertir a Fede en culpable de lo sucedido. No creo que ese sea el mensaje. Significa simplemente reconocer que el capitán tiene obligaciones diferentes. Si existe una tensión dentro del vestuario, el capitán tiene que formar parte de la solución, no permitir que el problema crezca. Y precisamente por eso me gusta la postura de Mourinho. No parece haber buscado culpables. Ha buscado una solución. Eso es muchísimo más importante. Porque imaginemos lo contrario. Imaginemos que comienza la temporada, aparecen los primeros malos resultados y esa situación continúa existiendo dentro del vestuario. Automáticamente empiezan las preguntas. ¿Valverde pasa el balón a Tchouaméni? ¿Tchouaméni celebra un gol con Valverde? ¿Se hablan durante los entrenamientos? ¿Están sentados juntos? Cualquier gesto termina convirtiéndose en una noticia. Y eso es exactamente lo que el Real Madrid tiene que evitar. El vestuario necesita tranquilidad. Mourinho conoce perfectamente lo que ocurre cuando los problemas internos empiezan a hacerse más grandes que el fútbol. Ha dirigido vestuarios llenos de estrellas durante toda su carrera y sabe que gestionar personalidades puede ser tan importante como elegir una formación. Por eso creo que quiso cortar este asunto antes de que creciera. Y hay algo que me parece todavía más importante. Mourinho no habría pedido amistad. Habría pedido profesionalidad. Para mí existe una diferencia enorme. Porque intentar obligar a dos jugadores a convertirse en amigos sería absurdo. No funciona así un vestuario profesional. En cualquier plantilla existen grupos. Existen jugadores que tienen más afinidad con unos que con otros. Existen discusiones. Existen diferencias. Eso sucede en todos los grandes clubes. La cuestión es si esas diferencias afectan al rendimiento. Ahí está la línea roja. Y Mourinho parece haberla marcado desde el principio. Puedes tener tus problemas fuera del campo. Pero cuando el Real Madrid juega, corres por tu compañero. Cuando Tchouaméni pierde un balón,
Valverde tiene que correr para recuperarlo. Cuando Valverde abandona su posición para atacar, Tchouaméni tiene que estar preparado para cubrirle la espalda. Eso es fútbol. Y precisamente aquí aparece una cuestión que hace que esta intervención de Mourinho sea todavía más importante de lo que parece. Porque Valverde y Tchouaméni no solamente tienen que convivir dentro del vestuario. Es perfectamente posible que tengan que jugar juntos. Y mucho. Ahí cambia completamente la dimensión de esta historia. Porque Mourinho está construyendo su Real Madrid y necesita encontrar el equilibrio de un equipo que tiene muchísimo talento ofensivo. Mbappé necesita libertad. Vinicius necesita espacios. Bellingham necesita aparecer cerca del área. Los laterales necesitan incorporarse. Y alguien tiene que sostener todo eso. Ahí aparecen precisamente futbolistas como Valverde y Tchouaméni. Uno puede aportar una capacidad física extraordinaria para recorrer metros, presionar, llegar al área y corregir posiciones. El otro puede ofrecer equilibrio, recuperación y presencia por delante de la defensa. Sobre el papel, son dos jugadores que pueden complementarse muchísimo. Pero para que eso funcione, existe una condición básica. Confianza. No necesariamente confianza personal. Confianza futbolística. Valverde tiene que saber que si abandona una zona, Tchouaméni estará allí. Tchouaméni tiene que saber que si salta a presionar, Valverde entenderá el movimiento. Eso no se puede conseguir si existe una guerra interna. Por eso considero que Mourinho hizo bien en actuar ahora. Antes de que empiecen los partidos verdaderamente importantes. Antes de que aparezca la presión. Antes de que una derrota transforme una pequeña tensión en un problema enorme. Y atención con esto porque todavía falta una cuestión fundamental. ¿Qué lugar ocupa realmente Tchouaméni dentro del nuevo Real Madrid de Mourinho? Porque mientras algunos podrían interpretar todo este problema como una señal de que uno de los dos terminaría perdiendo espacio, las informaciones apuntan en otra dirección. Y si Tchouaméni realmente continúa siendo una pieza importante para Mourinho, entonces solucionar su relación profesional con Valverde no era simplemente conveniente. Era absolutamente necesario. Y aquí llegamos al punto que para mí cambia completamente esta historia. Tchouaméni sigue entrando en los planes deportivos de José Mourinho. Por eso no estamos hablando simplemente de un entrenador intentando mantener la tranquilidad dentro del vestuario. Estamos hablando de Mourinho protegiendo el funcionamiento de su propio proyecto. Porque si pensara prescindir de Tchouaméni, probablemente esta situación tendría mucha menos importancia. Pero si quiere contar con el francés, necesita que pueda compartir campo y vestuario con Fede Valverde sin que ningún problema personal interfiera. Actualmente Tchouaméni está lidiando con una sobrecarga muscular, pero eso no cambia la cuestión de fondo. Mourinho necesita recuperar la mejor versión del francés. Y personalmente creo que sería un error enorme desperdiciar un jugador como Tchouaméni simplemente por un problema que puede resolverse con profesionalidad. Podemos discutir si ha cumplido todas las expectativas desde su llegada. Podemos hablar de partidos mejores y peores. Podemos incluso discutir cuál es exactamente su mejor posición. Pero físicamente, técnicamente y por edad, Tchouaméni continúa teniendo condiciones para ser un jugador muy importante para este Real Madrid. Y Mourinho puede aprovechar muchísimo sus características. Especialmente porque este Madrid necesita equilibrio. Cuando tienes tantos jugadores que naturalmente piensan en atacar, alguien tiene que pensar también en proteger al equipo. Y ahí una posible sociedad entre Tchouaméni y Valverde puede ser muy interesante. Imaginemos determinados partidos grandes. Champions. Clásicos. Eliminatorias. Partidos donde el rival tiene un centro del campo físicamente poderoso. Mourinho podría utilizar a los dos juntos para aumentar la intensidad, la capacidad de recuperación y la protección defensiva sin renunciar completamente a la llegada desde segunda línea. Valverde puede romper. Tchouaméni puede sostener. Valverde puede presionar más arriba. Tchouaméni puede proteger el espacio que queda detrás. Pero todo eso exige coordinación. Por eso decía antes que esta historia no trata realmente de amistad. Trata de fútbol. Y aquí quiero posicionarme claramente a favor de la decisión del entrenador. Creo que durante demasiado tiempo hemos cometido el error de pensar que un vestuario sano significa un vestuario donde absolutamente todos son amigos. No. Un vestuario sano es aquel donde todos respetan unas reglas. Puedes tener más afinidad con un compañero. Puedes prácticamente no tener relación con otro fuera de los entrenamientos. No pasa absolutamente nada. El problema comienza cuando una diferencia personal perjudica al Real Madrid. Ahí tiene que intervenir el entrenador. Y Mourinho lo ha hecho. Además, su intervención manda un mensaje al resto de la plantilla.
Y quizá este sea uno de los elementos más importantes de todos. No hay excepciones. Estamos hablando del primer capitán y de uno de los centrocampistas más importantes de la plantilla. Si Mourinho está dispuesto a sentarse con ellos y dejar claras sus condiciones, todos los demás entienden perfectamente cuál será la regla. El escudo primero. Después vienen los nombres. Eso es exactamente lo que quiero ver en el Real Madrid. Porque Mourinho tendrá que gestionar un vestuario complicado. No digo complicado porque exista necesariamente un gran problema interno, sino porque estamos hablando de una plantilla llena de futbolistas importantes. Jugadores acostumbrados a ser protagonistas. Jugadores con contratos enormes. Internacionales. Estrellas. Futbolistas que quieren jugar siempre. Y solamente pueden entrar 11. Van a existir jugadores descontentos. Van a existir sustituciones que no gusten. Van a existir partidos donde una estrella termine en el banquillo. Van a existir momentos de tensión. Eso es inevitable. Por eso establecer una jerarquía desde el principio es fundamental. Y aquí también quiero volver a Fede Valverde. Porque creo que esta temporada puede representar un cambio enorme en su carrera dentro del Real Madrid. Fede ya ha ganado muchísimo. Ya ha jugado finales. Ya ha marcado goles importantes. Ya ha demostrado que puede sacrificarse por el equipo jugando prácticamente donde se lo pidan. Pero ahora aparece otro desafío. Ser líder. Y liderazgo no significa solamente gritar dentro del vestuario. No significa llevar el brazalete. Tampoco significa aparecer delante de las cámaras después de una victoria. El verdadero liderazgo aparece cuando existe un problema. Ahí es cuando el capitán tiene que demostrar quién es. Por eso creo que Mourinho hace bien aumentando la responsabilidad de Valverde. No para castigarlo. Para hacerlo crecer. Fede tiene edad, experiencia y peso suficiente dentro del club para convertirse en una referencia absoluta. Y si consigue dar ese paso, el Madrid gana muchísimo más que un gran centrocampista. Gana un capitán. Pero Tchouaméni también tiene una responsabilidad. No podemos colocar todo sobre Valverde simplemente porque lleva el brazalete. El francés también tiene que entender dónde está. Jugar en el Real Madrid significa convivir con una presión permanente. Cada gesto se analiza. Cada partido malo genera debate. Cada problema se multiplica. Y si quiere consolidarse definitivamente en este equipo, también tiene que demostrar madurez. Porque el talento nunca ha sido la única exigencia del Real Madrid. Aquí necesitas personalidad. Y quizá precisamente por eso la intervención de Mourinho pueda terminar beneficiando a los dos. No hace falta que olviden absolutamente todo lo ocurrido. Hace falta que sepan separar las cosas. Porque imaginad la historia dentro de unos meses. Valverde y Tchouaméni jugando juntos. El Madrid enfrentándose a uno de los mejores equipos de Europa. Fede corre hacia adelante. Pierde el balón. Tchouaméni aparece detrás y evita el contraataque. Minutos después sucede lo contrario. Tchouaméni sale de posición para presionar y Valverde recorre 30 metros para cubrirlo. Eso